7 Magazine en la 7 de La Rioja. Los martes nos gusta abrir un espacio dedicado al patrimonio cultural, artístico de nuestra tierra. Hoy viene a hablar de ello Isaac Martínez. Isaac, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Silvia. Nos vamos a ir hasta Autol, ¿no? Hoy. Ay, a un sitio maravilloso como es el Monte Llerga. Así que sitio precioso, la verdad. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Vamos a hablar, porque también hay que hablar del monasterio. Claro, vamos a empezar llegando. Venga, porque es una senda un poco tortuosa, se puede ir en coche perfectamente, pero bueno, depende del momento del año en el que vayas. Se han estado talando árboles y cosas de estas. A veces el camino está un poco chungo, un poco precario, pero bueno, se llega bastante bien. Y está como a 10-12 kilómetros del pueblo, de Autol. Así, está bien señalizado, se puede llegar sin problemas, y la verdad es que es bastante curioso. A mí me gusta mucho ver cómo va cambiando el paisaje, ¿no? Porque pasamos de un terreno totalmente agrícola, luego empieza a haber viñas y ya por último pues bosque de pino de replantación, y bueno, pues de repente aparece ahí la ruina, ¿no? de Nuestra Señora de Llerga. Casi nada, este monasterio es el primer monasterio cisterciense de España. El primer monasterio. Casi nada, ¿eh? O sea, que esas ruinas que estamos viendo ahí tuvieron una importancia. Es que en el Monte Llerga tenemos los dos primeros monasterios, que fue el primero que se fue desplazando, ¿no? Hasta terminar en Fitero. Pero es verdad, San Raimundo, que luego será conocido como San Raimundo de Fitero, llega desde Francia junto a otros 11 monjes, eran 12 monjes en total, llegan desde l'Escalier y llegan al Monte Llerga. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese momento esa zona del Monte Llerga, más o menos hasta Fitero, Corella, era el espacio de frontera entre tres reinos, entre Castilla, Aragón y Navarra. Entonces, claro, ¿qué hacían los reyes? Allá donde intentaban poner su impronta, intentaban dejar la línea, el borde bien definido, mandaban pues castillos o bien órdenes religiosas. En ese momento el cister era la que estaba súper de moda, ¿no? Esto son modas, esto es como todo, son modas. Entonces llegan los del cister y llegan gracias sobre todo a dos personajes, que son el obispo de Calahorra y el monarca Alfonso VII. Se instalan en un principio en el Monte Llerga. A ellos les gustaba mucho, ¿no?, estar por medio del monte, que no les molestase nadie, pero al final, claro, un monasterio, ya lo hemos comentado más veces, es una máquina muy bien engrasada, que come mucho, pero que también produce muchos beneficios. Y si no tienes cerca tus tierras de cultivo, lógicamente te tienes que ir moviendo hacia otros lugares donde haya mejores vías de comunicación, mejores tierras de cultivo. Por eso se desplazan hasta el faro, justamente rodean el monte, llegan hasta la zona de Niencebas, o hoy en día conocida como Bienzobas, en Alfaro, y desde ahí ya pasan a Fitero, ¿vale? Al ladito del castillo de Tudegén. Así que al final terminan controlando esa vía que comunicaba el Duero con el Ebro, súper conocida ya desde época romana y que se mantendrá en uso precisamente además hasta nuestros días. O sea, que en esa orden tan moderna, como decías, en esa plena expansión del cister desde Francia, llegan a esta zona estratégica de Autol, enmarcada entre estos tres reinos. Ahí estaban, pero que es que además no te lo pierdas, porque en La Rioja tenemos otro ejemplo del que ya hablamos, que es el monasterio de Cañas, uno de los primeros monasterios cistercienses también de España desde el año 1170. O sea, que es que aquí en La Rioja el cister ha dominado siempre. O sea, que este santuario fue el primero que se instaló de la Orden del Cister en la península tras su expansión desde Francia, como les decimos. Y hay que hablar también de la Virgen de Llerga. Sí, la Virgen de Llerga hoy en día está en la iglesia parroquial, pero en su momento fue la talla principal de ese Monte Llerga. Cuando ahora subimos al monte, a lo que queda de la ermita, muchas veces pensamos incluso que era una edificación menor, que era una pequeña ermita. No, tenemos que pensar que era un gran monasterio que ya está ahí, seguro desde mediados del siglo XII, seguro desde 1140, pero que tendría un antecesor, algo había ahí, por eso se llegan a instalar y no llegan de vacío esos monjes, y ese monasterio fue muy importante, porque al final, aunque estuvieron instalados los monjes en Fitero, seguían haciendo una serie de romerías, que podían ser más de una al año, y cuando hacían esas romerías tenían ciertos privilegios, esos monjes que iban en peregrinación hasta Llerga. Por ejemplo, podían cantar 3 días en el coro, que hoy en día decimos, joder, 3 días en el coro, esto es de chiste, ¿no? Bueno, pero entonces era muy importante, porque los monjes que estaban cantando en el coro podían ir ascendiendo dentro de la orden. Así que
era muy importante, y Yerga siempre se mantuvo ahí. Por ejemplo, mencionabas la talla de la Virgen, tiene muchísima devoción, es una de las grandes tallas de devoción en cuanto a devoción de La Rioja. Yo me quedaría con Valvanera, con la de Yerga, Vico y Santa María la Real. Háblame de esa talla, ¿qué características tiene esa talla de la Virgen? Es de madera, es transición, románico, gótico, ahí ya sabemos que nunca nos ponemos muy de acuerdo. Dicen que es muy milagrera, yo ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? Y está muy bien conservada. A mí es un tema que me gusta bastante de las tallas que tenemos en La Rioja, que las que son de muy buena factura, además están muy bien conservadas, se han restaurado con mucho gusto. Y al estar en una iglesia con uso, es una talla que sabemos que de momento no se va a perder. También importante. ¿Por qué los monjes la dejan ahí y nunca se la llevan a Fitero? Ese es otro gran tema. Porque en Fitero, cuando llegan, al principio no se quedan en el gran monasterio que tenemos hoy, sino que se quedan en uno más pequeñito que construyen, que se llama Castellón Fitero, y que está al ladito del que tienen ahora. Se instalan en el 1152. Pero es que hasta el siglo XIII no empieza la construcción del otro. Y en ese momento hay una virgen que, entre comillas, sustituye a esa otra virgen, que es la Virgen de la Barda. Entonces, claro, los monjes fiteranos lo que hacen es tener dos grandes vírgenes, dos grandes tallas, una en cada monasterio. ¿Por qué? Porque de esta forma, lógicamente, más peregrinos, más dinero, y los del Cister no son tontos. Y me devoción, bueno, y si también son milagreras, pues oye. Bueno, la de la Barda sí, la de la Barda... bueno, es que una barda es una zarza, para los que no conozcan mucho esas nomenclaturas, y es una zarza que está en la parte fuera, en la parte externa del monasterio, y que no tiene espinas. Así que tiene esa curiosidad. O sea, que la Virgen de Yerga está cuidada en la parroquia de Está muy bien cuidada. Estuve en agosto, septiembre, visitando el templo de Autol, que hacía mucho que no iba. Y, bueno, es que es impresionante. El templo de Autol, Autol en sí también merece bastante la pena. Ahora se está poniendo muy de moda, pero es que concretamente es una iglesia parroquial que merece mucho la pena. Pues sí, hemos querido hablar del monasterio de Yerga en Autol, de la Virgen de Yerga también, y de la devoción que hay en Autol por esta Virgen, para conocer pues un poquito más. Ahí es nada, hemos dicho, en la historia fue el primer monasterio cistercense en España, así que había que hablar de él y reconocerlo, a pesar de que ahora veamos unas ruinas en el monte. Es pequeñito, ahora queda poco, pero merece la pena. La lástima, bueno, pues los incendios que ha habido hace unos meses y que nos dejaron el paisaje un poco machacado. Por suerte, algunos dicen que por intervención divina, y no es broma, yo lo he leído, que no sé, las llamas no fueron hacia el monasterio, sino que fueron hacia el otro lado. Pero bueno, esto ya son cuestiones que cada uno las interprete como quiera. Ahí dejamos la cosa. Bueno, y cada martes también hablamos de noticias de actualidad. Isaac, en este caso, ¿de qué vamos a hablar? Pues dos noticias buenas. Ya sabes que yo te traigo noticias buenas, las malas se las dejo a Diego, que le gustan más a él. No, pero yo te traigo dos noticias muy buenas. El mismo día, por desgracia, no hemos podido mover las fechas para que no coincidieran, pero tenemos dos charlas. La primera, vamos con la primera de ellas. Sí, la primera la vamos a hacer Rioja Nostra en el Gastrobar Serendipia. Vamos a hablar del bicentenario de la provincia de Logroño, porque ya, eso, 200 años, ¿no? Esto de La Rioja no es un invento que tenga 40 años, ya es que son 200 y viene de antes, ¿no? Ese sentimiento, esa mentalidad riojanista que se va creando. Entonces, va a ser una charla bastante recomendable. Yo os aseguro que si vais, no vais a quedar en absoluto defraudados, pero bueno, tenemos una contraprogramación, autocontraprogramación, que la tenemos en el Ateneo, que tendremos también nuestro compañero Bruno, aparte de a mí mismo, porque soy el organizador del ciclo de conferencias que va a haber, que todos los meses iremos presentando un poquito esas conferencias, pero bueno, van a ser un ciclo de conferencias sobre patrimonio, algo un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, porque no vamos a hablar de piedras. Yo era un objetivo que tenía, no quería hablar de piedras, ni de iglesias, ni de cosas. Entonces hablaremos de otros patrimonios menos habituales, fotografía, cine, periodismo. El periodismo también es un patrimonio, música, y bueno, entre otras personas, pues vamos a tener 3 doctores en historia,
la conservadora del Museo de Altamira y de la Cueva de Altamira, una chica también logroñesa, Leire Torres, que es una crack, que tiene una talla para datar huesos que solamente le hacen 3 personas en el mundo, incluida ella, o sea que un director de cine, bueno, merece la pena. Ese es el ciclo que va a poderse ver en el Ateneo. En el Ateneo. Que empieza, vamos a recordar las fechas. Pues mira... la primera de las ponencias... Las charlas, la de Serendipia y la del Ateneo, coinciden las dos en espacio, perdón, en tiempo, pero no en espacio. Recordemos, Serendipia a las 7 de la tarde, vamos a hablar de la provincia de Logroño como nace hace 200 años. ¿A las 7 de la tarde el día? El día 27, que es jueves. El jueves, este jueves. Este jueves, a las 7:30, un poquito más tarde, si corréis un poco, igual podéis ver un poquito de las dos, os acercáis al Ateneo y podréis ver cómo Bruno nos hace una visita por Logroño a través de fotografías del año 1920. O sea que, claro, vamos a ver un Logroño totalmente diferente al que estamos acostumbrados, porque muchas casas se han perdido ya también. Pues yo te voy a emplazar a hacer un recorrido por el Logroño del siglo XVI, un poquito, por una calle que surge en el siglo XVI, por la calle Laurel, no, la calle del Laurel. Vale. La calle del Laurel, con Bruno también. Sin problema. Vamos a hacer ese recorrido por esta calle tan emblemática de La Rioja. Vamos a ello. La calle del Laurel. Hoy nos encontramos en la calle del Laurel, una de las calles más conocidas de la ciudad de Logroño, y vamos a hacer un recorrido por su historia a pie, y nos lo va a contar quién mejor sino que nuestro compañero historiador Bruno Callejas Calona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, pues una semana más a pie de calle, bueno, a conocer pues quizás uno de los que puedan ser el centro de nuestra ciudad. Igual la mayoría de la gente la conoce por una calle para tomar unos vinos, unos pinchos, pero tiene una larga historia detrás. Sí, bueno, a ver, cuéntanos. Unos cuantos siglos. Bueno, pues la primera vez que conocemos una referencia en esta, de lo que es vida o calle en esta zona es en el siglo XVI. ¿Y por qué el siglo XVI? A ver. Pues bueno, el siglo XVI supone un cambio para la ciudad. En 1521 tenemos el sitio y con el sitio se amplían las murallas. Unas murallas pues, que estarían en el cerco viejo, que estarían en lo que es en el lado derecho y que se trasladan al lado izquierdo, creando aquí pues, un pequeño corredor. Pequeño corredor porque además estrechito. Eso es una calle muy estrecha, que es justo lo que es la ampliación de esas murallas. Sí que es cierto que esto quizás estaría echado un poco más afuera donde tendríamos el muro, pero aún así efectivamente es una calle muy estrecha, que es ese hueco, esa diferencia. Bueno, una calle que pues, se ubicaba dentro del barrio de San Pedro, que era uno de los barrios que contaba la ciudad de Logroño desde muy antiguo. Una de las parroquias que tenía la ciudad, que era lo que daba nombre a esta calle. Durante pues, unos siglos pues, tuvo su importancia, bueno, a veces igual no por la mejor fama de la ciudad. Que, bueno. A ver, cuéntame esa historia que yo no la conozco muy bien. ¿Por qué dices que no tiene la mejor fama? Bueno, pues porque en esta zona, en estas calles, tenemos noticias de que era el asentamiento de la prostitución. En esta zona, en concreto, le llamaban la calle Laurel, se llama porque la historia nos cuenta que las prostitutas ejercían su labor en los pisos, en las alturas, y cuando estaban disponibles para llamar al siguiente cliente colgaban un ramo de laurel. Porque claro, esta calle no se llama calle Laurel, se llamaba calle de las Terrazas. Y bueno, lo que es la popularidad le fue dando luego ese nombre de calle del Laurel por esos ramos. Con el paso del tiempo, pues bueno, dicen que durante las noches de invierno, pues que la gente que tendría que esperar, pues que hacía mucho frío. Y bueno, pues a alguien pues, se le ocurrió la idea de abrir un pequeño bar para que la gente pues, consumiese. Y bueno, pues la idea se fue copiando, hasta que luego con el paso de los tiempos, lo que es el tema de la prostitución desaparece, pero sí que se quedan esos pequeños bares que, bueno, pues que han ido conformando la calle que tenemos en la actualidad, una de las calles turísticas y de referencia. Una pregunta que te quería yo hacer, que no conozco, ¿por qué estas rayas de aquí, este caminito que sigue, por qué es? Pues es otro de los nombres de la propia calle Laurel, conocida como la senda de los elefantes. Un nombre curioso, pues
se dice que era la ruta que iban haciendo por esos bares, pues en cada bar pues quien iba tomando algo, entonces iban haciendo una senda y cuando llegaban pues a veces la borrachera, la trompa que se habían cogido pues era considerable, entonces pues era la senda de los elefantes. También nos recuerda esa, que es una calle estrecha y que era el recorrido que se hacían. Bueno, una historia más, ¿no? Que vamos a seguir hablando de ellas en la siguiente parada que vamos a hacer, ¿no, Bruno? Eso es, sí, vamos a continuar. Vamos. Bueno, Bruno, nos encontramos ya aquí al final de la calle del Laurel y ya vemos que ha cambiado un poquito, no es más ancha, ha avanzado con el tiempo. Eso es, bueno, pues sí, pues claro, como hemos dicho, las calles, pues claro, ya no son estos callejones del siglo XVI, XVII, que eran estrechos, sino que las nuevas leyes urbanas, los nuevos ayuntamientos optan por abrir más esas calles, dentro de lo que se puede. Y este callejón sería una de las aperturas principales, ¿no?, de esta calle Laurel. Sí, la verdad que este callejón tiene su historia. ¿Por qué? A ver, pues cuéntame. Pues bueno, este callejón en realidad no existiría hasta 1878. ¿Por qué? Pues porque los vecinos de esta calle hemos visto que es una calle estrecha. Únicamente tenían el acceso frente a lo que era San Blas. Entonces, ¿qué hacen? Pues piden al ayuntamiento que cuando se han tirado las murallas permita abrir aquí una vía de salida y también pues una vía por donde entre luz y donde no aísle esta calle Laurel de, digamos, de ese conjunto histórico. Y bueno, pues es un poco el origen de eso, de que tendrían otra salida, porque claro, imagínate, quien viviese en cualquiera de estos portales tenía que bajar hasta el mercado de San Blas y subir hasta aquí porque no tenía otro acceso. Entonces, pues es un poco eso, es el cambio de la ciudad, que se van retirando ya todas aquellas construcciones antiguas que ya han estado en todos aquellos siglos, pero sí que se sigue manteniendo la esencia. Porque claro, luego esto durante las fiestas, pues la gente empieza a reunirse en estos bares, empieza a tener, pues digamos, una vida social. Es un punto neurálgico del turismo aquí en Logroño, ¿no? Eso es, hasta llegar, pues efectivamente, que se convirtió eso, pues de un poquillos bares que había, pues bueno, a ser, pues prácticamente, pues es que es una calle de referencia, pues eso, también aquí en Logroño, desde luego, para la gente que vivimos aquí, pero también para la gente que viene de fuera, porque hay mucha gente, desde luego, igual, pues dices Logroño por ahí afuera y te la asocian a la calle Laurel. Bueno, Bruno, ¿y qué te parece si nos despedimos en lo más alto de la calle Laurel? Pues hombre, pues sería una muy buena idea, porque podríamos ver eso que hemos comentado, cómo ha evolucionado esa ciudad, qué nos queda de ese Logroño del siglo XVI y XVII y cómo es esa ciudad del siglo XXI. Perfecto, adelante, vamos caminando. Dejamos ya la calle y nos hemos subido a las alturas, ¿verdad, Bruno?, para despedir el reportaje de hoy. Pues sí, nos hemos acercado aquí a los tejados de la Laurel para ver eso, los tejados de esta calle. Bueno, como hemos dicho, esta calle en el siglo XVI se encuadraba dentro del barrio de San Pedro, un barrio de San Pedro cuyos tejados los podemos ver desde aquí, combinados pues eso, con las arquitecturas pues, que serían típicas del siglo XVI, con esas calles estrechas, casas no muy altas, combinadas con las casas que se hicieron luego desde la muralla en el siglo XIX, a partir de ese 1862, cuando se derriban las murallas. También, bueno, este barrio, como hemos dicho, se enclavaba dentro del barrio de San Pedro, cuya iglesia se ubicaba justo pues, detrás de la que es ahora la Casa del Espartero, el actual museo, y bueno, que era el centro, digamos, neurálgico de este popular barrio de Logroño. Pues muchas gracias, Bruno, por este recorrido maravilloso por la historia de la calle del Laurel. Eso es, bueno, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos la semana que viene. La semana que viene estamos. Veremos dónde vamos la próxima semana, a conocer un poquito más de la historia de Logroño. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja.